Hola y bienvenidos a una tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Mentir, usurpar e invadir no es sinónimo de trabajo, ya que el verdadero trabajo dignifica. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita listar los números primos menores a un valor dado. Supongamos que el valor leído sea el 7. Lo que va a hacer el algoritmo es mostrar cuáles son los números primos menores al 7. Planteamos la solución en un programa de 34 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include iOstrian. iOstrian es una librería que permite la entrada y salida de datos. Entonces con esta instrucción le estamos diciendo al compilador que vamos a incluir la librería iOstrian. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que permite también operar entrada y salida de datos. Siempre que usted necesite mostrar información por pantalla, esto representa una salida de datos. Y siempre que usted necesite capturar información del usuario, eso representa una entrada de datos. Entonces siempre que necesite efectuar entrada o salida de datos, va a incluir una de estas dos librerías. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Con esa instrucción le decimos al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Si no incluimos esta instrucción, vamos a tener que incluir nuestro propio espacio de trabajo. Esto quiere decir que vamos a tener que programar y ceñirnos a la semántica estructurada de C++. Mientras que incluyendo el espacio de trabajo estándar, vamos a poder programar de manera más flexible. Entre las líneas 9 y 34 vemos el main. El main es el método principal del programa. Recuerde que cuando un programa compila, lo que hace el compilador es incluir las librerías, luego mirar el espacio de trabajo usado y por último busca el main. El main es el inicio del programa, recuerde. En la línea 11 vemos cómo se declaran dos variables de tipo entero, la variable número y la variable m. Recuerda que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 12 se declara la variable van de tipo lógico booleano. Recuerde que las variables de tipo booleano solamente recibirán verdad o falso, o 0 o 1. En la línea 14 vemos la instrucción code, favor de ingresar el valor tope de los números primos a mostrar. Recuerda que la instrucción code lo que hace es poner caracteres en la salida estándar. La salida estándar es la pantalla. Entonces code significa variable por pantalla. Luego, siempre que usted necesite mostrar información por consola que se vea a través de la pantalla, va a usar la instrucción code menor y entre comillas el mensaje a mostrar. En la línea 15 vemos la instrucción sin mayor número. Sin lo que hace es leer variables en la entrada estándar. La entrada estándar es el teclado. Entonces sin significa variable por teclado. Siempre que usted necesite capturar información que el usuario ingrese, lo va a hacer a través de la instrucción sin mayor número. En este caso, número representa el nombre de la variable que va a capturar la información. Entre las líneas 17 y 32 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for cuya variable controladora es la x, va a tomar valores entre 2 hasta número, es decir, x menor a número, y x se va a incrementar de 1 en 1. Recuerde que la instrucción x++ es lo mismo que decir a x le asigna x más 1. Dentro del ciclo, en la línea 19, a la variable m la va a inicializar en 2. Y en la línea 20, a la variable band le va a asignar el valor de true, es decir, de verdad. Entre las líneas 22 y 28 vemos otra estructura repetitiva, en este caso un ciclo while, cuya condición es mientras la bandera sea igual a verdad y la variable m sea menor a x, entonces va a ingresar al ciclo. Entre las líneas 24 y 27 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más cambios alternativos. Entonces línea 24, si x módulo m es igual a 0, entonces en caso de ser cierto, línea 25 a la variable band le va a asignar falso. En caso de ser falsa la condición, entonces línea 27 a la variable m la va a incrementar en 1.
es decir, a m le va a asignar m más 1. Si usted no ha estudiado la tutoría que permita identificar si un número es uno primo, le invitamos a revisarla. En ese programa lo que estamos haciendo es identificar si un número es uno primo. Entre las líneas 19 y 28 estamos identificando si un número es o no primo. Recuerde que para que un número primo es aquel que solamente es divisible por sí mismo o por la unidad, es decir, que no tiene más divisores. Recuerde que el operador módulo, el de la línea 24, lo que permite es hallar el residuo de una división. Si el residuo es 0, quiere decir que los números son múltiplos, porque es una división exacta. Pero si el residuo no es 0, entonces no representa que los dos números sean múltiplos. Por eso estamos haciendo la comparación. Si x módulo m es igual a 0, quiere decir que tiene un múltiplo, luego la bandera se lleva falso y eso va a representar que el número no va a ser primo. Mire entonces como la variable m empieza en 2 y va a ir incrementándose de 1 en 1 hasta llegar al número. Supongamos que el número sea supongamos que la x valga por ejemplo 6, ¿cierto? Entonces vamos a buscar si el 6 tiene más múltiplos. Entonces lo vamos a hacer comparando el 6 con la m. La m empieza en 2, entonces si encuentra un número que sea múltiplo, si x vale 6, encuentra un número múltiplo con la m, entonces la bandera se asignará falso. Si no encuentra que el número es múltiplo, entonces la m se va a ir incrementando, entonces la m va a tomar valores de 2, 3, 4, 5 y de esa manera va a identificar si encuentra o no un número múltiplo de la x. Y la x va a empezar en 2 y va a ir antes del número. Entonces el primer ciclo lo que hace es buscar desde el 2 hasta el número cuáles son menores al valor leído o ingresado por el usuario. Y dentro del ciclo lo que hacemos es identificar si el número es o no primo. Y esto entonces para mostrar el mensaje en la línea 30 vemos el condicional. Si la bandera es igual a verdad, entonces línea 31 imprima el número x es primo. Recuerde que cuando se tiene una variable lógica se puede usar el operador de comparación igual, pues la sentencia condicional simplemente toma la variable como verdad, es decir, usted simplemente pone el nombre de la variable lógica booleana y él simplemente la representa como una condición de igualdad, o le antepone el símbolo de exclamación para preguntar si es diferente, es decir, si es falso. Recuerde entonces que la instrucción code muestra un mensaje por pantalla. Usted puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usa el símbolo menor y recuerde que entre comillas va el mensaje de texto. Y esa última instrucción ENDL lo que hace es un salto de línea. En la línea 33 vemos el método "get". Este método lo que hace es una espera de teclado. Entonces cuando el programa compile y ejecute, lo que va a pasar es que vamos a poder ver la salida de datos y a continuación presionamos una tecla para cerrar la ventana de ejecución. Pero si no incluimos este método, lo que ocurre es que el programa compila normal, ejecuta normal, pero se cierra inmediatamente la ventana. ¿Por qué? Porque no hay una espera de ingreso de teclado. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita listar los números primos menores a un valor dado. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.